Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy el rol que me toca es más institucional, como presidente de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, que es la editorial, la responsable de la edición de este libro. Así que voy a hacer unas breves palabras que tienen que ver precisamente con este rol institucional que hoy ocupo. En primer lugar, bueno, me acerco para agradecer y felicitar, que son dos cuestiones básicas que uno como editor tiene que hacer cuando participa en la presentación de un libro de estas características. Quiero en principio agradecer a Mercedes por habernos acercado este excelente manuscrito, haber confiado en la editorial, y por supuesto felicitarla porque la verdad que es una obra realmente valiosa. Los invito a todos a tomar contacto con ella. Quiero señalar que respecto a la obra en sí, es digamos, es el resultado de un trabajo de investigación sin dudas muy abarcativo, ya que da cuenta de distintas dimensiones de los procesos de integración regional desde una perspectiva, utilizando mucho la herramienta comparativa para arribar a conclusiones, pero uno de los aspectos que más nos interesó de la propuesta de Mercedes es digamos, todo el tono prospectivo que tiene a lo largo de los distintos capítulos el libro. No solo tiene una alta dosis de relevamiento de información, de datos y de un buen relevamiento del estado del arte, de la integración regional a ambos lados del Atlántico y en Asia también, sino también que no se queda ahí, digamos, desde una perspectiva descriptiva o dando cuenta del estado del arte de la integración regional, sino que avanza en un paso más complejo, más arriesgado, si ustedes quieren, que es el de formular escenarios de perspectiva, el de arriesgar juicios de valor, el de juzgar, el de calificar, y ¿no? En todo el tiempo la autora toma posición en el libro, y creemos que esto es un dato relevante porque abre mucho el horizonte de posibles lectores. Es una obra académica y reúne todos los requisitos de una obra académica en términos de la complejidad de la cita y de la estructuración del texto y demás, pero al mismo tiempo es una obra que logra tener una disposición tal que puede ser, en fin, abordada, digamos, por personas interesadas en la temática de la integración regional, más allá de los especialistas propiamente dichas del campo. Decía que atraviesa distintas dimensiones de complejos procesos como los procesos de integración regional, desde la integración política, comercial, productiva, la cuestión social, la agenda social, la agenda educativa, en fin, una diversidad de perspectivas que hacen de la obra una obra muy completa y sobre todo, como les decía hace unos minutos, al arribar a estos diagnósticos y análisis, también no solo con un objetivo de dar cuenta del estado del arte, sino avanzar en la prospectiva. Creo que tiene un lugar, sin dudas, en un catálogo de una editorial académica universitaria. Es el resultado de un sólido y serio proyecto de investigación, que en el caso de Mercedes lleva muchos años y está muy consolidado, o sea que eso claramente se puede percibir de la lectura, se pudo percibir de la lectura del manuscrito, pero ustedes saben que también muchos buenos manuscritos no llegan no terminan siendo libros o les cuesta mucho ser libros porque, en fin, hay muchos buenos manuscritos a veces y todo editor tiene un plan editorial en curso y muchas veces tiene que tomar decisiones que no son las que más nos gusta tomar, pero bueno, el libro se hizo un lugar en el centenar de novedades que presenta anualmente la editorial, que quizás a alguno le puede parecer mucho, a nosotros nos parece mucho esfuerzo hacer 100 libros al año,
pero bueno, somos la editorial de una universidad como la Universidad de Buenos Aires, que no solo edita a profesores, a investigadores de la propia universidad, sino de muchas otras proveniencias, desde la Argentina y de otros países, y encontrar un lugar en ese catálogo no siempre es sencillo. Creo que el lugar de la integración regional en el catálogo UDEVA es un lugar crecientemente más relevante. La editorial, el comité editorial, el directorio ha tomado paulatinamente la decisión de incorporar más títulos vinculados a la temática de la integración regional, porque esto tiene que ver básicamente con el último aspecto que quería mencionarles, que es un poco el lugar de la integración regional o el vínculo de la integración regional con la academia, ¿no? Bueno, obviamente uno puede considerar la integración regional o las distintas disciplinas, digamos, que se abocan al estudio de procesos complejos como lo de la integración regional, y que son propios de los objetos de estudio de la universidad, pero bueno, la integración regional precisamente como digamos, o el rol de la universidad promoviendo el conocimiento de la integración regional, promoviendo un conocimiento crítico de la integración regional, es valioso no solo por la extensión del conocimiento que tenemos de estos procesos, sino para mí, a mi juicio, es más valioso aún, sobre todo en procesos de estas características, que sabemos que tienen a veces largos procesos de amesetamiento o incluso de retroceso, donde a veces en la agenda pública o en la agenda de las políticas públicas, de los gobiernos, digamos, no toman todo el impulso que sí tienen en otros momentos expansivos, digamos, y de profundización de los procesos de integración. El lugar de la academia, desde nuestra perspectiva, es un lugar estratégico para que estos proyectos digamos, aniden durante estos procesos de amesetamiento, ¿no? O sea, la academia no solo como expandiendo lo que se conoce y lo que se debate y la perspectiva de los procesos de integración regional, sino también como refugio de esos procesos de integración regional, precisamente en los momentos de los pasos para atrás, no los pasos para adelante. Y desde esa perspectiva, bueno, la propia diversidad que expresa la mesa que hoy me toca compartir con personalidades públicas que han desarrollado actividades en torno a la integración regional desde la gestión pública, pero también desde la academia, sólidamente, y desde distintas instituciones, es una prueba de que la universidad tiene mucho para hacer en materia de integración regional y tiene mucho para contribuir en los procesos de integración regional. Así que iniciativas, por ejemplo, como las que tuvo la Universidad de Buenos Aires allá por el año 95, 96, si mal no recuerdo, de crear una maestría en procesos de integración regional, poquito tiempo después de la firma del Tratado de Asunción en el año 91, iniciativas como la incorporación de una materia obligatoria en el grado de la Facultad de Derecho, ¿no?, para analizar todas las complejidades que implica y el impacto, el alto impacto de los procesos de integración regional en los sistemas de fuentes del derecho, en fin, iniciativas que han tomado las universidades que son valiosas para conocer más y dar a conocer más los procesos de integración y al mismo tiempo para que estos subsistan o ayudar a que subsistan cuando los condicionamientos externos no son favorables. Así que humildemente, con este aporte más al catálogo de la editorial, pero una obra, como dije hace unos minutos, de enorme valor, creemos que estamos, en fin, haciendo lo correcto y algo valioso. Muchísimas gracias. La verdad que tengo sensaciones muy cruzadas y encontradas. Por una parte estoy re contenta de que se me haya publicado mi primer libro de autora, la verdad, y que haya sido a través de una editorial tan reconocida como UDEVA. Era mi sueño casi que de egresada de la universidad. Pero por otra parte estoy muerta de nervios. ¿Y nervios por qué? Bueno, porque en realidad cuando uno, digamos, cuando uno plasma lo que piensa en un libro, digo, es como que tiene un nivel de exposición muy alto. Así que, como espero que todos lean el libro, o que sean potenciales a futuro de la lectura del libro, vale la pena esta aclaración y advertirles, porque el que advierte no traiciona, de que es un ensayo y en tanto tal es una producción, digamos,
que no es el punto final de una discusión, sino todo lo contrario, es por ahí el comienzo y una presentación, digamos, de una nueva metodología y una nueva manera de abordar un proceso de integración complejo. Complejo porque los procesos de integración son súper complejos en cualquier parte del mundo, pero en América Latina quizás más porque tienen avances y retrocesos. Y entonces mi intención al escribir el libro fue más que todo tratar de entender mejor un proceso y con herramientas que sean propias, porque durante mucho tiempo los procesos de integración han sido analizados, nuestros procesos de integración han sido analizados con instrumentos que, digamos, muy exigentes y quizás que no daban con las características ni tampoco con las cosas maravillosas que muestra, como verán en el libro, el proceso de integración de América Latina. Pero bueno, yo quería empezar agradeciéndoles a ustedes, pero sobre todo agradeciéndole a este panel de lujo que me acompaña y a la generosidad que han tenido. En primer lugar, a Jorge Tayana, que obviamente por el lugar que ocupa, digamos, aceptó generosamente la lectura y además estar acá con nosotros para compartir sus experiencias y sus visiones del Mercosur y de la integración hoy. A Fernando Porta, que bueno, no solamente le agradezco que esté hoy acá, sino los 3 años, creo que 3 años, digamos, que hemos tenido de discusión sobre estos temas, y que bueno, y espero, bueno, además de que me ha prologado el libro, espero, digamos, y por cierto, estoy más que agradecida a Gonzalo, que obviamente como presidente de UDEVA lo leyó y decidió ponerlo en su colección. Y Andrea, mi socia, amiga y colega del área, porque bueno, además de coordinadora de este curso de verano, se le ocurrió a ella que este libro y esta presentación fuera como el broche de una iniciativa que la verdad que la hemos remado en estas últimas 3 semanas. Bueno, la idea de esta presentación no es hablar del libro, sino que el libro y la experiencia del Mercosur nos ayuden a entender un poco dónde estamos y hacia dónde va la integración en América Latina con los cambios del contexto global y de los contextos regionales y nacionales. Así que, bueno, yo organicé mi pequeña presentación en 3 preguntas que van a permitir darles una idea de cómo fue pensado el libro, y después, bueno, voy a pasar a algunas conclusiones que para mí son las que abren el debate sobre el presente y el futuro. Las 3 preguntas, una primera pregunta que me parece que amerita es ¿qué entiendo y qué se entiende por integración en el libro? Y como cientista político tomo una definición de las relaciones internacionales que hablan de la integración regional como un proceso de construcción básicamente de instituciones formales e informales que buscan asegurar la gobernanza regional. Gobernanza regional, es un término como gobernabilidad, pero más moderno porque integran otros actores. Y está bueno también saber que cuando hablamos de gobernanza regional, lo que se está buscando con estas instituciones es darle cierta previsibilidad al accionar de los actores en juego. Y que así como existe una gobernanza regional, también existe la gobernanza nacional, que es mucho más institucionalizada, con una clara autoridad, que son obviamente los gobiernos de los estados, y también hay una gobernanza global, que está conformada más que todo por una red de regímenes de cooperación donde la autoridad no es tan clara y mucho menos institucionalizadas están las reglas. Bueno, a la integración regional le toca jugar en este concierto. Y obviamente todos sabemos que el modelo de integración, y de gobernanza regional más elaborado es el de la Unión Europea, que tiene una construcción de instituciones de carácter supranacional y muchas agendas imbrincadas, pero bueno, la verdad que es la excepción, así que lo interesante sería que empecemos a pensar la integración regional nuestra desde
desde conceptos e instrumentos que, digamos, que nos acerquen a los procesos y no nos alejen y nos hagan sentir que somos la fe de la película. La segunda pregunta, digamos, es por qué elijo a lo largo de todo el texto al Mercosur como el proceso de integración regional de América Latina. Y aquí hay consenso entre las distintas disciplinas de que efectivamente el Mercosur ha sido, de todos nuestros procesos de integración latinoamericana y de América del Sur, el proceso más exitoso en términos de creación, digamos, de creación de comercio, redacción de economía, de interdependencia económica, pero también, digamos, de construcción institucional. Y esa construcción institucional, como bien decía Gonzalo antes, es lo que le ha permitido al Mercosur, digamos, seguir, digamos, creciendo o sobreviviendo a pesar de las crisis recurrentes que le han tocado vivir. Como que sí, como él dijo con los libros, las instituciones sirvieron para contener los momentos de amesetamiento y de crisis del proceso de integración de nuestros países. Bueno, y por último quería contarles un poquito cómo analizo este proceso de construcción de gobernanza regional. Y yo creo que por ahí ese es el aporte más interesante del libro, porque mezclo dos enfoques. Un enfoque que es el enfoque, digamos, típico con que se han analizado estos procesos de construcción institucional en las relaciones internacionales, que, que ha tomado muchas, digamos, que ha evolucionado a lo largo de estos 30 años, pero que en la actualidad se llama como teoría de los regionalismos comparados. Y veo a mis alumnas, porque toda esta semana hemos hablado de la teoría de los regionalismos comparados. Esta teoría lo que hace es, digamos, comparar, analizar, describir, comparar distintos esquemas institucionales de la integración, pero a diferencia de cómo se veía antes la integración por la teoría de la integración regional europea, lo que considera es que los procesos de integración, digamos, y de construcción institucional se pueden ubicar en una especie de continuo que van desde la cooperación, en donde hay una delegación de autoridad de carácter más administrativa a través de instituciones intergubernamentales, hasta llegar al máximo de la integración, digamos, con una delegación que va mucho más allá, que tiene que ver con la delegación de la autoridad legislativa de los gobiernos en instituciones supranacionales. Y en este continuo se ubican los distintos procesos. Es un método bien interesante para poder, digamos, caracterizar y comparar como fotografías, pero no me parecía al momento, digamos, de analizar las agendas de integración del Mercosur que iba a ser útil para explicar las idas, las contramarchas y algunos obstáculos que aparecen en el proceso de construcción de la integración latinoamericana y del Mercosur en particular. Y es en ese sentido que le incorporo y que combino en el texto otro enfoque, que es el enfoque de las teorías públicas, obviamente pensado para los estados nacionales, pero yo, digamos, utilizo dos elementos, que es esa especie de, digamos, de caracterización que hacen que un proceso de toma de decisión tiene necesariamente que pasar por dos etapas. Una que es el diseño, digamos, y la formulación de la agenda, y otro que tiene que ver con la segunda etapa, que es la implementación. Y me pareció que era muy útil, digamos, incorporarlo en el análisis de cada una de estas áreas o temáticas de la integración, porque una de las conclusiones, y aquí voy a empezar con las conclusiones del libro, es que muchas veces nuestros procesos avanzan, digamos, en lo que es la agenda, pero encuentran grandes dificultades de la implementación al momento de no solamente de transformarlos en políticas regionales, sino sobre todo en llevarlo a la arena de lo doméstico. Bueno, y por eso, como les decía, de la combinación de estos dos enfoques, el de los regionalismos comparados y el de las políticas públicas, es que el libro, digamos, arroja lo que yo diría que son los resultados más generales, que son dos, y que, bueno, que considero que son los principales aportes de la publicación. En primer lugar, que nuestra integración, más allá de las diferencias, digamos, de las agendas, tiene unos alcances recortados a lo que es la delegación de la autoridad administrativa y también a la coordinación de acciones conjuntas, que supone eso sí una delegación más de carácter político, pero al corto plazo.
Y hay un rechazo permanente, digamos, a la delegación de la autoridad legislativa. Y esto bien se muestra en el primer capítulo, que habla de cómo fue evolucionando el proceso de integración comercial, que comenzó con una delegación de la autoridad legislativa en el Tratado de Asunción, pero a lo largo del proceso de los ya 25 años del proceso de integración ha sufrido sucesivas deconstrucciones. Igualmente no quiero ser negativa con respecto a esto de que se avance la delegación de la autoridad administrativa y en la coordinación de acciones conjuntas entre los países, sobre todo teniendo en cuenta que América Latina y América del Sur en particular, 30 años antes, digamos, y antes del Mercosur, era una región en donde los países, digamos, no compartían nada ni información, por el contrario, estaban siempre con, digamos, con hipótesis de conflicto transfronterizo. Y pensar que este nuevo instrumento de la integración aporta y da estabilidad a la democracia y permite a su vez que los países generen lazos de confianza mutua, me parece que es un avance muy importante. En segundo lugar, o el segundo aporte del libro, para mí tiene que ver, y es una consecuencia del primero, es que el proceso de integración del Mercosur y de la integración latinoamericana, justamente como una consecuencia no querida, no fallida, de poder avanzar en esta delegación de la autoridad legislativa, ha sido un proceso o ha generado un espacio muy capaz de sumar o de ampliar agendas, de sumar nuevas agendas, es decir, agendas que inicialmente no estaban pensadas, como mostramos en el texto, como es la agenda de trabajo, la agenda de educación, la agenda de descentralización, fueron incorporadas sucesivamente en la agenda y en esta gobernanza regional. Bueno, y a modo de cierre, porque veo que me quedan nada más que 2 minutitos, y para además abrir el debate, digamos, que queremos generar con esta mesa de excelencia, yo quería como contarles para mí tres tendencias, o no sé si tendencias, pero 3 ideas que me parece que van a pintar y pintan la integración hoy y a futuro, y que, bueno, la primera es que si bien estamos en un escenario con una gran pluralidad de regionalismos, digamos, tenemos los procesos de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, de la Comunidad Andina, de la Alianza para el Pacífico, me parece que las respuestas a este nuevo contexto global y regional van a venir precisamente del Mercosur, y esto en gran medida tiene que ver y es gracias a su capacidad de crear instituciones. Creo que, digamos, en la discusión, digamos, del Mercosur y en este proceso, en los avances del Mercosur, va a haber un cambio de enfoque de lo que se considera la cooperación. Vamos a pasar de una agenda, digamos, que miraba hacia adentro, generando políticas de cooperación social y política, a una agenda que va a mirar más hacia afuera, digamos, y que va a utilizar a la integración regional más como un instrumento para las negociaciones con terceros países, como en el caso de la Unión Europea. Creo que aun cuando reaparezcan algunas agendas viejas, como es la de la integración comercial o de la apertura comercial, para ser más precisos, estos temas van a venir ayornados. Y lo digo pensando en un ejercicio que hicimos en el curso que tiene que ver con la lectura de los discursos, digamos, de los distintos, no solamente líderes, sino también ministros de los distintos países de la región. Y lo que decía es esto, que aparecen las viejas ideas, pero ayornadas. Entonces ya no se habla tanto del beneficio de una integración con la Unión Europea solo en términos de acceso a mercados, sino que también se habla del beneficio que generarían este tipo de acuerdos en términos de hacer vinculante un proceso que le cuesta mucho hacerse vinculante solo con la integración de países sur-sur. Y por último, digamos, preveo, y esto dirigido un poquito más hacia Jorge, preveo que va a haber una activación de muchos de espacios de participación de la sociedad civil, de actores no gubernamentales, que se han ido opacando en los últimos años, pero que frente a la pérdida de un espacio a nivel nacional van a volver a utilizar la agenda regional para reposicionarse y para fortalecer,
digamos, su participación a escala doméstica. Bueno, estas eran mis ideas que pongo en la mesa para la discusión y nada, y espero que y atenta a preguntas que vengan después. Bueno, buenísimo, Merce. Ya podés respirar. Todos estamos respirando ya a esta altura. Bueno, voy a dar la palabra a Fernando Porta. Y yo recuerdo de 10 a 15 minutos cada uno, si no me empiezo a poner como bruja mala pasando el papel. hago de maestra ciruela de la mesa. Y una cosa. Lo otro es que luego de que terminemos el panel y el debate, afuera del auditorio tenemos un pequeño brindis, porque obviamente cerrar la escuela de verano y tener un libro en la mano es una razón para festejar. Gracias, Andrea. Claramente quedé en el peor lugar de la mesa, cerca del garrote del moderador, digamos, cual es peligroso. Bueno, en primer lugar, agradecer haber sido convocado a participar en esta mesa y en esta presentación. Decía que agradezco haber sido convocado a este panel, digamos, y a la presentación de un libro. Tengo para mí que efectivamente la publicación y la presentación de un libro siempre debe ser celebrado, digamos. Y si en este caso estamos hablando de una editorial universitaria y si estamos hablando del fruto de un trabajo de investigación, probablemente más todavía, digamos. Así que es un placer participar aquí. Andrea decía al principio que Mercedes finalmente parió un libro. Mercedes comentó que el contenido del libro, yo tuve la oportunidad de discutirlo parcialmente a lo largo de 3 años, es decir, me siento como si hubiera visto un montón de ecografías 3D a medida que el feto se iba formando y finalmente llegamos a esta concreción, ¿no? Voy a hacer algunos comentarios fundamentalmente sobre la cuestión Mercosur, si bien, como dijo Andrea, ella trata de ubicar el caso Mercosur dentro de un contexto más general, más de evaluación general de la integración latinoamericana y en comparación con otras, claramente el caso Mercosur, por las razones que ya he expresado, constituyen de algún modo el núcleo, el centro del libro y también de algunas preocupaciones que a mí me gustaría exponer, digamos, ¿no? Es algo que ha pasado en estos 3 años de diálogo con Mercedes alrededor de estas cosas, es que ella era permanentemente optimista y yo era permanentemente pesimista. Y en cierto sentido, algo de esto se va a reflejar en mis comentarios, digamos, ¿no? Yo creo que lo que Mercedes ha hecho en el libro es analizar de un modo muy consistente y muy riguroso las tensiones que ha sufrido el Mercosur en un intento, digamos así, por trascender de una primera etapa gobernada por un esquema de integración excesivamente comercialista, excesivamente confiado en los mecanismos alrededor de la liberalización comercial, de la integración de mercados, hacia una etapa distinta, con pretensión de ser efectivamente una etapa transformadora, una etapa superior de ese esquema, y que de un modo u otro hemos conocido, la designamos en general, o hay cierto consenso en llamarla la del Mercosur social y productivo, digamos, ¿no? Es decir, un poco la idea esta de que la impronta de los años 90 del Mercosur comercial habría tratado de ser modificada y transformada en un caso de integración bastante más abarcativo, bastante más denso, bastante más profundo, bastante más democrático, digamos así,
y de que eso sería, en cierto sentido, el proyecto, el objetivo del Mercosur social y productivo. Digamos. Y a mí me parece que Andrea trata muy bien esto, Mercedes trata muy bien esto, porque en todo caso analiza las distintas agendas que en ese intento de transformación del Mercosur se fueron sumando, digamos, ¿no? Agenda de cooperación científica y tecnológica, agenda de armonización educativa, la propia transformación de la agenda económica, desde una agenda básicamente comercial, básicamente de integración de mercados, a una idea de integración productiva, una idea de construcción de cadenas de valor regionales, etcétera, digamos, y me parece que en esta obra, en este análisis, Andrea da cuenta de los logros, digamos así, de las luces, pero también de las sombras de este proceso de transformación. Y efectivamente, tratar de salir de la impronta Mercosur de los 90 y transformarlo en un acuerdo de integración profundo que no solo trata dimensiones económicas básicamente comerciales, sino que incluye dimensiones de distinta naturaleza, dimensiones sociales, dimensiones de género, etcétera, etcétera, genera un conjunto de tensiones importantes. Tensiones que incluso aparecen, en cierto sentido, como algunos límites también, para poder concretar esos cambios de agenda, digamos, ¿no? Y Mercedes da cuenta de esas tensiones y da cuenta de los problemas de acción colectiva que la integración tiene. Es decir, precisamente pasar de un proceso enfocado básicamente en una integración comercial a una integración multidimensional y de múltiples actores al mismo tiempo, es decir, no solo complejiza la agenda, no solo tiende a democratizarla, sino que instala de manera muy fuerte los problemas de acción colectiva que se supone que aparecen en estos casos. Digamos, ¿no? Es decir, en donde la necesidad de establecer consenso, la necesidad de establecer arreglos y acuerdos firmes es clave, sin duda, para avanzar en esos propósitos de profundización. Mi hipótesis es que ese es un proceso inconcluso, un proceso trabado, un proceso, de hecho, amenazado, digamos así, y que parte importante tiene que ver con que, a pesar de ese intento por salir de la matriz comercialista del Mercosur, esa lógica, la lógica de la negociación comercial, la lógica de la integración de mercados, terminó o termina subordinando al resto de las agendas, de un modo u otro, digamos, en líneas generales. Es decir, el resto de las agendas no tienen la potencia suficiente para desplazar a esa agenda original, que es la que de un modo u otro termina poniendo los ritmos de las negociaciones, termina poniendo los ritmos incluso de los acuerdos y los desacuerdos entre los distintos países miembros, digamos. Y entonces a mí me interesaría usar estos minutos para explorar un poco cuáles son los factores que están por detrás de esas tensiones, digamos, ¿no? Es decir, detrás de los problemas o de las limitaciones para avanzar en ese proceso de transformación, digamos. A mí me parece que hay dos órdenes de factores. Uno, si lo queremos ubicar más en un plano más internacional, regional, y algunos factores más domésticos, digamos, ¿no? En el caso del plano internacional, regional, a mí me parece que un componente decisivo para encuadrar estas tensiones tiene que ver con la estrategia de Estados Unidos post el fracaso del proyecto del ALCA. Digamos, Estados Unidos ha sido un actor muy activo en la región después del fracaso del proyecto del ALCA. Digamos, no es que abandona una estrategia activa sobre la región, sino que la mantiene. Y lo ha hecho esto de distintas maneras. Digamos, ¿no? Por un lado, practicando un bilateralismo activo, ¿no es cierto? Es decir, proponiendo y ofreciendo en términos bilaterales distintas instancias y acuerdos de negociación con distintos países. Ha firmado en los últimos 10 años distintos acuerdos bilaterales en la región, de algún modo alentando iniciativas en esa misma dirección, como por ejemplo la iniciativa de la Alianza del Pacífico, digamos, y más recientemente con el impacto y la ínfula que tiene el acuerdo de integración transpacífico, digamos, que opera como, sin duda, como un elemento que genera, por lo menos en el conjunto de la región, un conjunto de expectativas
distintas, digamos, ¿no? En este marco también, ciertamente, el proyecto Mercosur es un proyecto que ha tenido que ver con algunos cambios políticos y económicos y algunos cambios de proyecto político y económico ocurridos en los años 2000, particularmente en esta parte del mundo, particularmente en esta parte de las Américas, digamos, ¿cierto? Es decir, pero no es que ha habido, no es que llamémosle así, el retroceso del neoliberalismo, la emergencia de los proyectos, como los querramos llamar, neodesarrollistas, progresistas, populistas, todos sabemos de qué estamos hablando, en esta cuestión. No tiene sentido enfrascarnos en esa discusión, digamos, uno podría decir de proyectos que han intentado, sin duda, ampliar los marcos de ciudadanía, los marcos de inclusión, los marcos redistributivos, y para esto han puesto en otro lugar al Estado y sus funciones económicas. Digamos, esto no ha sido igual en todos los países latinoamericanos. En la región, digamos, ha habido procesos y proyectos en los que ha permanecido lo que hemos conocido aquí como la matriz neoliberal, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir que no ha dejado de ser el caso de Chile, uno podría decir que es el caso de Perú, que es el caso de Colombia, sin duda que es el caso de Centroamérica, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, hay un proyecto regional que está en cierto sentido rodeado, digamos, por algunas estrategias de otros actores de la región que no necesariamente son convergentes, son coincidentes. Y esto se nota en el impacto que esto tiene sobre los propios países del Mercosur, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces, y por las propias dificultades internas del Mercosur, este escenario internacional, y en particular la estrategia norteamericana, ha servido en cierto sentido como canto de sirena para algunos de los países del Mercosur, en particular para los más chicos. Aquellos que de algún modo, por el tipo de diseño del Mercosur, por el tipo de dinámica interna, se sienten relativamente marginados, se sienten relativamente excluidos, digamos, sienten que pagan los costos de la integración regional sin recibir los beneficios de la misma, y en ese caso entonces aparecen las ideas de buscar mecanismos de flexibilización del proyecto, etcétera, etcétera. Y hay, sin duda, una estrategia en esa dirección. Y en nuestros países, en Brasil o en Argentina también, porque hay ciertas expectativas, digamos, cierto clima de opinión, en el sentido de que frente a las dificultades que enfrenta un proceso de integración más, lo podríamos llamar endógeno, como o con pretensiones endógenas como el del Mercosur, alternativas más abiertas podrían, de algún modo, aparentemente ofrecer algunas soluciones a esas problemáticas. A mí me parece que a estos factores externos que agudizan esas tensiones del Mercosur se le suman algunos factores domésticos, algunos factores internos. Es decir, ha habido en los países del Mercosur, en la mayoría de ellos por lo menos, cierta coincidencia en el momento político, desde principios de los 2000 hasta ahora, o hasta hace relativamente poco. Digamos, ¿no? Con este tipo de gobiernos que decíamos, buscaban un rol más activo del Estado, un rol más fuerte, más estructurante para las políticas sociales, para las políticas redistributivas y demás, y han desplegado distintos tipos de estrategia en esa dirección. Pero al mismo tiempo, yo tengo la impresión, y aquí también esto es una hipótesis, digamos, que en general estos proyectos les ha resultado bastante difícil definir una estrategia efectiva de desarrollo capaz de cumplir, capaz de establecer las condiciones reales para que esos objetivos políticos efectivamente puedan sostenerse en el tiempo, o pudieran sostenerse en el tiempo, digamos. Me parece que esto ha pasado de algún modo en Argentina, esto ha pasado también en Brasil, digamos, y me parece que esta ausencia de una concepción, si se quiere, más definida, más estratégica, más de una estrategia de desarrollo, ha también dificultado en estos países establecer una agenda común para el Mercosur en esa agenda del desarrollo. Digo, me parece que hay una agenda del desarrollo que es relativamente indefinida, y en esa indefinición de la agenda, el Mercosur no encontró en estos proyectos tampoco un lugar adecuado, o un perfil adecuado. Y esto ha generado un sinnúmero de problemas de coordinación, digamos, dentro de los propios países del Mercosur. Entonces el Mercosur ha lanzado una agenda de integración productiva, es muy poco lo que se ha avanzado en esa cuestión, porque efectivamente no se han dispuesto de los medios suficientes para poder avanzar en esa estrategia. Digamos. El Mercosur se ha planteado, como no lo había hecho antes, una agenda de resolución de asimetrías, y en cierto sentido los mecanismos que ha establecido para eso, la propia concepción de qué es y qué no es asimetrías, también complica esa cuestión. Y los países del Mercosur terminan siendo en sus políticas económicas hacia la región más competitivos que cooperantes, digamos, lo cual también establece un conjunto de problemas de acción colectiva significativos.
Me parece que ese es, en cierto sentido, los problemas, algunos de los problemas que Andrea ha tocado y cuáles son las dinámicas que están por detrás de esas. Otra vez, de Mercedes. Es por mi hermana. Yo creí que era por ella, pero bueno. Entonces, digo, me parece que ahora, sobre esta cuestión, digamos, mi abuela solía decir cuando enfrentaba algún problema que de golpe se le agravaba, decía, upa, sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Y me parece que estamos en esa situación. Me parece que ahora estamos en una situación de sobre llovido mojado. En primer lugar, porque estamos, si no adentro, entrando en la puerta, un pie adentro, un pie afuera, etcétera, de una crisis recesiva significativa. Yo creo que Brasil ya está en eso. Ese no es un dato menor para el Mercosur, es el 70% del mercado. ¿Ya? Y por lo tanto, recesión en Brasil significa una mala noticia para cualquiera de los socios del Mercosur. Argentina probablemente esté caminando hacia una recesión que puede ser importante, digamos. Y un contexto recesivo, si en un contexto económico expansivo es difícil alcanzar esos acuerdos de cooperación y de integración, en un contexto recesivo probablemente, más allá de que todos estemos aquejados por el mismo mal, lo que tienden a priorizarse son las salidas, si se quiere, más defensivas, digamos así, y esto no ayuda a un caso de integración. Me parece que estamos también entrando, o ya hemos entrado, a un cambio político que probablemente sea complicado para este tipo de ejercicios de integración, para este tipo de proyectos. En Argentina ya hemos entrado, Brasil no sabemos, pero algunas políticas explícitas sí, y algún panorama hacia adelante también plantea algunas incertidumbres, digamos, ¿no? Entonces, si estábamos relativamente complicados, el escenario que se nos abre me parece que nos complica, en términos de una redefinición necesaria del Mercosur, un poco más complicados todavía. ¿Por qué una redefinición necesaria? Porque yo sigo pensando, estoy convencido, absolutamente convencido, en particular para la Argentina, que no hay ninguna opción de desarrollo por fuera del marco regional. La Argentina no es un país lo suficientemente chico como para tener una estrategia de nicho, digamos, al estilo uruguayo o al estilo chileno, en donde yo tengo algún sector moderno, más o menos bien inserto en la economía internacional, le pongo algún tipo de mecanismo impositivo sobre eso y con eso sostengo de algún modo algunas políticas sociales para algunos conjuntos poblacionales. Puedo ser más eficaz, menos eficaz en eso. Es más eficaz Uruguay que Chile en esa cuestión, pero bueno, digamos, es un esquema. Argentina no puede hacer eso con 45 millones de habitantes. No puede hacerlo. Tampoco es China, ni siquiera es Brasil, digamos, tampoco puede resolverse en términos de un mercado puramente un mercado interno. Entonces, digamos, si no tengo estrategia de nicho y si no tengo una estrategia continental a la mano, lo que tengo que tener es alguna estrategia regional, digamos. Y en ese sentido, me parece que el Mercosur sigue siendo absolutamente estratégica, más aún con la situación mundial actual, digamos, y más aún con lo que me parece que es la asignatura pendiente en nuestros países, que es efectivamente, de algún modo, transformar la matriz productiva de nuestros países. En la matriz productiva de nuestros países, la que limita el horizonte de crecimiento, limita la consolidación de periodos largos de crecimiento y, sobre todo, limita la posibilidad de que ese crecimiento tenga aspectos redistributivos. Lo que podríamos llamar limita el desarrollo, limita la posibilidad de crecer incluyendo y ampliando, incluyendo sociedad y ampliando ciudadanía. Me parece que este es el panorama que tenemos hacia adelante, digamos. Yo creo que hay buenas noticias, sin duda, porque la región, como se decía acá, ha generado institucionalidad, ha generado mecanismos de cooperación, hay iniciativas que son importantes, la UNASUR es importante, la CELAC es importante, los acuerdos de cooperación cuatrilaterales que se han ido naciendo en distintos mecanismos es importante, pero la verdad, cualquiera de esos organismos presenta una limitación importante para sostener una agenda económica, no ha podido avanzar sobre una agenda económica. Hace 6 años que estamos hablando del Banco del Sur. ¿No es cierto? Digamos, algo se ha hecho en infraestructura, pero no se ha hecho nada en finanzas y no se ha hecho nada en integración productiva. Y es muy difícil para esos organismos avanzar sobre esas agendas.
digamos. Entonces, me parece que eso instala una situación complicada. De aquí, por aquí, recuerdo lo que decía antes. Siempre me he sentido más pesimista que Mercedes. Lamento tener que comunicar eso. Yo espero que ella tenga razón y yo no, digamos. Pero me gustaría que en el caso del Mercosur pudiera instalarse algo más de lo que se ve ahora en términos de coordinación. Coordinan bastante más, me parece a mí, los servicios de inteligencia y las agendas judiciales en nuestros respectivos países que lo que estamos haciendo desde esta perspectiva para ayudar a un proceso de transformación productiva y social. Gracias. Es un problema hablar después de Fernando, sobre todo porque él lo dice mejor y pensamos muy parecido. Pero, a ver, se van a cumplir 25 años del Mercosur ahora. El 26 de marzo, ¿no? Y el 24, 40 años de la dictadura, que sí coordinaron, ¿no? El Plan Cóndor, ellos coordinaron. El origen del Mercosur, eso vale, yo para poner algunas categorías de acuerdos políticos. La base del Mercosur es la idea de una alianza estratégica entre Argentina y Brasil, entre Brasil y Argentina. Ese es el hecho, que es previo a 86-87, y que tiene que ver básicamente con una visión distinta y tiene que ver con el acuerdo que permitió la creación de la BAC y la firma del TNP, del Tratado de No Proliferación. Eso es la esencia misma de lo que después va a ser el Mercosur y es la esencia misma de lo que puede ser la integración sudamericana. Es decir, no hay posibilidad alguna de desarrollo de integración regional sin el mantenimiento de ese acuerdo estratégico entre Brasil y Argentina. Y digo esto porque ese acuerdo estratégico tuvo una consecuencia directa. La consecuencia directa fue el disciplinamiento de los dos socios menores de la fundación, también de Uruguay y Paraguay. Es decir, la esencia de la política uruguaya y paraguaya durante el siglo y medio anterior fue oscilar, salvo cuando fue la guerra contra Paraguay, fue oscilar entre Brasil y Argentina buscando un mejor posicionamiento y aprovechándose de esa rivalidad. El Mercosur, la alianza estratégica entre Brasil y Argentina y el Mercosur lo que hicieron fue terminar con esa posibilidad. En ese sentido, limitaron el margen de maniobra de los países más pequeños. Por eso es que ante el estancamiento y ante la falta de reconocimiento o el poco reconocimiento de las asimetrías, surgen más o menos rápidamente estos intentos más independentistas o de búsqueda de caminos propios por parte de estos países. Voy al libro. El libro es bueno porque relata en profundidad varias cosas importantes. Yo me quedé un poco prendado de la tapa, porque creo que la tapa es una referencia bastante directa al spaghetti bowl, o sea, la mezcla de cosas a la creatividad latinoamericana, que ponemos en marcha instituciones y después ponemos en marcha otras instituciones y todavía no hemos consolidado las anteriores. Pero así es la literatura también, ¿no? Por eso Borges le gustaba a los nórdicos, porque era sobrio, no usaba adjetivos, son frases muy... Y a nosotros nos gustaba García Márquez, Carpentier, que son barrocos, frondosos. El Mercosur, aquel señor del prólogo, que no es Fernando, el señor que me decía que iba a decir, dice que es un fracaso irreversible. Yo no estoy de acuerdo con él. Creo que es, como se ha dicho acá, un proyecto con muchísimas limitaciones, hace años estancado, pero creo que es lo mejor que pudimos hacer. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. Soy optimista porque parto de la base, y lo repito, que
que el optimismo se basa en el más profundo pesimismo. Si uno siempre puede estar peor, entonces las cosas no están tan mal y puede ser que mejor. Yo 3 veces en mi vida dije, no puedo estar peor. Y las 3 veces estuve peor. Ahí aprendí que siempre se puede estar un poco peor. Así que no está tan mal. No está tan mal el Mercosur. Y efectivamente, sí, ha avanzado muy poco en la integración productiva. El avance de ese Mercosur social y productivo, es decir, la idea de cambiarlo, tuvo mucho que ver con el cambio de época, tuvo mucho que ver con las políticas populares de salir del neoliberalismo, y tuvo que ver con un hecho que también es su mérito y su debilidad, que fue el desarrollo muy amplio de lo que se llamó las diplomacias presidenciales. O sea, los presidentes que coincidieron políticamente en un punto dieron un gran impulso. Eso tuvo un aspecto bueno y es que se avanzó. El aspecto malo es que los presidentes primero no se pelean entre sí, y segundo, sobre todo cuando quieren estar de acuerdo, y segundo, no consolidan nada de lo que avanzan. Avanzan y después hay que consolidar. Y la consolidación es en general mucho más difícil, mucho más compleja. En el libro hay muchas menciones, es decir, Mercedes analiza mucho el Mercosur, en realidad para terminar hablando un poco de la UNASUR y en qué sentido el rol es complementario o contradictorio. La realidad es que la UNASUR tenía que nacer porque el Mercosur no tenía posibilidad institucional de absorber a los otros países. Lo único que podíamos ofrecerle era el carácter de Estado asociado, lo cual ponía a todos los miembros, lo cual ponía a los presidentes de Chile, de Perú, de Colombia, sentaditos y que escucharan a nuestros representantes nacionales que dijeran lo que tenían que hacer. Era un sistema que no podía funcionar. Y cambiar esa arquitectura institucional fue literalmente imposible. Esa era una traba institucional. No teníamos cómo sumar a un nivel de decisión política más amplio a países con los cuales no podíamos tener mucho más avance en lo comercial de lo que teníamos en el ACE con Chile, por ejemplo. No había forma de resolverlo. Pero por otra parte, y esto también es mérito, y esto vale para el Mercosur y para el UNASUR, hay que recordar el dato esencial. El dato esencial es que la primera reunión de presidentes sudamericanos y de jefes de gobierno de países que, salvo los dos colonias holandesas y británicas, Guyana y Surinam, salvo ellos somos todos de las primeras 2 décadas del siglo XIX independientes, la primera reunión de los presidentes de estos países se dio en el año 2000. En el año 2000. Es decir, nadie vio el mapa, a nadie se le ocurrió que esos presidentes podían juntarse. Es decir, en 1826 se hizo el Congreso Anfictiónico en Panamá. Es cierto, de acá no fue nadie, pero no importa. Pero digamos, se les ocurría que tienen que juntarse allá. En 1889 estuvo la Conferencia Panamericana. Después teníamos encuentros por todos lados. Se encontraban en las cumbres, se encontraban en las iberoamericanas, se encontraban con la Unión Europea. No se encontraban nunca los de América del Sur. Bueno, se encontraron por primera vez por IRSA, que son las patas previas de UNASUR, en Brasilia, convocados por Fernando Henrique Cardoso. Me parece que voy a repetir un poco lo que dijo Fernando. Hay 2 elementos. Efectivamente, esos liderazgos populares, llamo yo, de la primera década del siglo, en una circunstancia internacional y luego de varios años de democracia y de neoliberalismo, que en la región vinieron juntos, ¿no? No solo en la región, en todo el mundo vinieron juntos, en Europa del Este también, en África también y en buena parte de Asia también, tuvieron una reacción. Y esa reacción es la que produjo estos gobiernos populares que tuvieron la idea de salirse, por lo menos, de las cosas más crudas del neoliberalismo, recuperar un rol para el Estado, recuperar un rol para el mercado interno, para la demanda, para el empleo, y juntos descubrieron que además solos no podían, que tenían que asociarse. Ese es el gran impulso que está detrás de la
de esta oleada de integración que se dio. Ahora es una oleada de integración que sufre dos limitaciones centrales. La primera, que en cierto sentido se completó en lo económico la salida de ese neoliberalismo. Se completó con un objetivo limitado, sin cambiar la matriz productiva, y utilizando los beneficios de un ciclo económico positivo. Esa tarea se cumplió. Hubo una primera etapa que dijo, ya está. Al mismo tiempo, cambia el ciclo económico mundial y por lo tanto se encuentra con un terreno desfavorable desde el punto de vista internacional. Esa pérdida de dinamismo no la logró superar el proceso de integración. Y voy a corregirlo a Fernando Porta, para ser más dramático el asunto. No es hace 5 o 6 años que no está el Banco del Sur. El día que terminó Néstor Kirchner su mandato, el día previo, el 9 de diciembre del 2007, se juntaron los presidentes del Banco del Sur en el Salón Blanco y firmaron lo que era, se dijo, el fin de la negociación para el Banco del Sur. Después tuvimos como 3 años más de negociaciones y después ya terminamos las negociaciones. Lo que hay que hacer ahora es poner la plata. Pero la plata no se puso porque en el medio se acabó la plata. Es decir, hubo una primera reacción a la crisis mundial, se hicieron políticas activas que funcionaron, y ahí hubo sí también una situación particular con Brasil, ¿no? Brasil pierde cierto impulso en la región, se entusiasma con los BRIC, se entusiasma con el banco de los BRIC y evidentemente pierde entusiasmo con el Banco del Sur que queda paralizado. Para concluir, y después pasemos a las preguntas, coincido total y completamente con Fernando en lo de las posibilidades de desarrollo. No hay posibilidad alguna de eso, pero no solo para Argentina, tampoco para Brasil. No hay. Yo creo que no hay ninguno. Y no sé si para Estados Unidos para mantener su liderazgo, porque si Estados Unidos está haciendo el TPP y está haciendo el intento de acuerdo con Europa, es porque al mismo tiempo cree que si no expande su red, no le alcanza. Nosotros, si no tenemos integración regional, no vamos a ninguna parte porque nadie nos va a escuchar y vamos a ser solo tomadores de decisiones de los otros. Y en eso, creo yo, el Mercosur sigue siendo el único territorio propio. La fantasía de la Alianza del Pacífico, que he escuchado de las nuevas autoridades, es eso, una fantasía. Todos los países del Mercosur tienen acuerdo de complementación económica con los países de la Alianza del Pacífico de hace como 20 años. Tenemos el ACE, no sé cuánto, 55, tenemos todo eso. O sea, es que está bien la convergencia, pero ahí no pasa nada. Y el acuerdo del Pacífico, la Alianza del Pacífico tiene ¿cuánto? 4,5, 5% de negocio intrarregional, de comercio interregional. Nada. No existe. Existe sí como política, como modelo que nos señala Estados Unidos de liberalizar el comercio y como puerta hacia los mercados asiáticos. Pero nuestra base única posible es el Mercosur. Y creo que en eso hemos cometido un error grave en los últimos años, que es el error que también señalaba Fernando de las políticas defensivas. Ante la crisis y ante la pérdida de dinamismo de la economía nuestra y también la de Brasil, lo que hicimos fue volvernos defensivos. Y eso creo que es un error estratégico. En los procesos de integración, pero en muchos procesos, de las crisis, de las pérdidas de impulso, no se sale simplemente, como dijo alguien una vez, desencillando hasta que aclare. Esas son políticas defensivas que nos llevan a retroceder y a hundirnos cada vez más en la parálisis. La única forma de salir es para adelante siendo más audaz. Hoy, eso no se hizo, hoy tenemos una realidad más, por supuesto, mucho más compleja y tenemos una política que en el caso de Brasil tiene todas las dificultades que vemos por los diarios y en el caso nuestro está claro que no privilegia el fortalecimiento del Mercosur. Así que en todo caso el libro es útil y es parte de una necesidad pedagógica que es volver a debatir
en la sociedad argentina acerca de la importancia de la integración regional como parte esencial de una estrategia de desarrollo, que como bien señaló Fernando también, efectivamente es difusa y no perfectamente definida. Quizás una de las razones de la derrota del proyecto nacional. Nada más.